El día de hoy vamos a aprender a manejar este objeto. Se llama Data Grid View. Data Grid View. ¿Listo? Entonces vamos a traducir más o menos el nombre. Data es datos. Grid es grilla. Y view es vista. ¿Ya? En realidad es un objeto que nos permite ver a manera de grilla un conjunto de datos. En otras palabras, es como una hoja Excel. ¿Ya? Es como una hoja Excel. Bueno, vamos a aprender. Voy a iniciar un nuevo proyecto y le vamos a llamar Data Grid View. Data Grid View. ¿Ya? Muy bien. Data Grid le pueden poner también. Bueno, está en mi carpeta programación modular. Voy a llevar a carpeta mis proyectos, donde están todos los proyectos que hemos hecho desde el principio. ¿Ya? Acá está. Mis proyectos. Listo. Aceptamos. Muy bien. Fíjense bien cómo vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien. Adecuamos nuestro formulario un poquito más grande. Ahí está. ¿De acuerdo? Vamos a ir a la Start Position, vamos a hacer Center Screen y en el texto vamos a poner el nombre del objeto que vamos a aprender el día de hoy, que se llama Data Grid View. ¿Listo? Data Grid View. Así se lee. Se escribe Data Grid View, ¿no? Pero se lee Data Grid View. ¿Listo? Ya. ¿Dónde está ese Data Grid View? Está dentro de esta opción, este grupo que se llama datos. Datos. Aquí tenemos Chart, Binding Navigator, Binding Source, Data Grid View y Dataset. Este objeto, Data Grid View, tiene la capacidad y la posibilidad de enlazarse a una base de datos y visualizar todo el contenido de una tabla sin necesidad de escribir ningún código. ¿Se entiende? Es un objeto muy importante, pero lo tenemos que saber manejar, ver cómo son sus propiedades, cómo se puede trabajar con este objeto. Bueno, ¿cómo se hace? Venimos acá y arrastramos. Ahí está. ¿Listo? Bueno, generalmente cuando se inserta un Data Grid View te aparece estas opciones que no hacen nada más que elegir el origen de datos. En otras palabras, lo que hace es que nosotros nos conectemos a una base de datos para poder trabajar los datos o las tablas dentro de este Data Grid View. Pero nosotros no estamos todavía manejando bases de datos, no conocemos. Entonces, a esta ventanita simplemente hacen clic a un costado para que desaparezca. Clic, ahí está. Solo nos interesa este objeto, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se ve este objeto cuando se ejecute? Entonces venimos acá, decimos iniciar. Y se ve de esa manera, ¿no? Muy bien. Pero, Inge, tú has dicho que se ve como una rejilla y algo como Excel. No estamos viendo eso. Claro que no, porque no hemos configurado. Entonces, en esta clase, nuestra tarea es configurar de todas las maneras habidas y por haber este Data Grid View para que cuando los datos se muestren de la manera más clara, concreta y elegante posible. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? Vamos a ir acá y vamos a ir a sus propiedades. En sus propiedades tenemos varias propiedades y tenemos, por ejemplo, a ver, tenemos el número de columnas que podemos generar. Aquí tenemos, dice, columns, colección. Entonces hacemos clic ahí.
Y aquí podemos agregar las columnas que queremos. ¿Listo? ¿Cuántas columnas vamos a querer? Entonces, eso se puede determinar haciendo clic en agregar. Haces clic en agregar. Das un nombre a una columna. Por decir, carnet de identidad se va a llamar esta columna. Agregar. ¿Y la cabecera cómo se va a llamar? También se va a llamar carnet de identidad. Aquí puedes hacerlo con mayúsculas. Ahí está. Con mayúsculas y agregas. Entonces, ya tenemos una, ¿no? Ahí está. Cerramos, ya tenemos una columna. Si aceptamos, ahí ya tienen la primera columna. Esta columna se llama CI en minúsculas, pero su cabecerita se llama CI en mayúsculas para que se vea bonito. ¿Ya? Podemos entrar nuevamente a Columns y podemos seguir agregando. Entonces, agregamos otra columna con este botón, agregar. Entonces, ahora vamos a agregar la columna nom con minúsculas generalmente, porque esto llega a ser el nombre de una variable y las variables tienen sus reglas. Y luego el texto del encabezado va a decir nombre. Es muy diferente. El texto del encabezado es lo que se va a ver aquí en la pantalla, mientras que el nombre que dice nombre es el nombre como variable. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Entonces decimos agregar y cerrar. Ya tenemos dos columnas. Si aceptamos, entonces miren, ya tenemos dos columnas. ¿De acuerdo? Seguimos agregando una columna más. A ver, venimos acá y decimos agregar. Y tenemos columna 3. La columna 3 va a decir edad en minúsculas, mientras que como cabecera se pone edad en mayúsculas. Agregar y cerramos. Ya tenemos 3 columnas, pero en este caso la edad ha venido acá. Agarramos esta edad, como yo quería que sea después del nombre, entonces hacemos clic con estas flechitas para subir o bajar el campo. Miren, puedo bajar la edad o puedo subirlo donde me conviene o puedo bajar donde me conviene. Entonces con cualquier campo tú puedes subir, bajar a tu gusto, para que quede bien ordenadito en función de tus necesidades. ¿Listo? Aceptamos y ya tenemos 3 columnas. Pero Inge, estas columnas todas son del mismo ancho. No estaría bien porque el carnet no tiene el mismo ancho que la edad. La edad es más reducida porque solo tiene 23, 34, un número así. Piensas que el carnet a veces llega hasta los 9 dígitos. Y el nombre mucho más, tiene nombre, apellido, etcétera, y es más ancho. ¿Cómo podemos modificar ese ancho? Pues venimos aquí y decimos en Columns, volvemos a entrar a colección, y aquí podemos hacer clic en cada uno de los campos, y aquí las propiedades que tenemos a la derecha las podemos modificar. Entonces, el header text, por ejemplo, fíjense bien, el header text es lo que aparece aquí arriba. Si tú quieres que no sea CI, por ejemplo, y quieres que sea otra palabra, vienes acá y la modificas, no hay problema, ¿de acuerdo? Luego, puedes elegir si esta columna va a ser visible o no. Visible significa que se va a ocultar, no va a desaparecer, pero se puede ocultar. Es decir, hacemos doble clic y si aceptamos, fíjate, el nombre ya no aparece. Digo, el carnet ya no aparece. Pero no es que se han eliminado los datos, no se han eliminado, solamente se han vuelto invisibles porque hemos dicho que su propiedad visible es falsa, es decir, no se va a ver nada más. Entonces hacemos doble clic para volver a hacer true, ¿de acuerdo? Ya, ¿qué más? Dice read only. El read only lo que hace es determinar si se va a poder escribir o no en esa columna. Entonces nosotros aceptamos, por ejemplo, acá, y ejecutamos para ver qué es lo que estamos hablando. Miren, si agarro acá el carnet, empiezo a escribir, se escribe. Acá también se puede escribir el nombre o una edad, digamos, ¿no? Se puede escribir. Entonces, si yo quiero que solo sea de visualización y no quiero que se modifique nada de lo que se está mirando, entonces voy a la colección de columnas y en carnet pongo read only true. Read only significa solo lectura. Solo lectura no está diciendo el false, ya saben que se entiende como no. Entonces, ¿va a ser de solo lectura? No. Pero si yo le pongo a true, estoy diciendo solo lectura, sí. Solo lectura, no quiero que me lo modifiquen nada. Entonces aceptamos y ejecutamos. Y fíjate bien,
En el carnet de identidad, por más que haga clic, no quiere entrar, pero hago clic en el nombre y ahí sí entra. La edad también puede entrar. ¿Por qué? Porque esas están en read only false, es decir, sí se puede ingresar información. Volvemos a la colección de columnas. ¿Qué más podemos hacer en la columna? Podemos cambiar, a ver, el tamaño, el ancho en píxeles. Por ejemplo, este carnet está ocupando 100 de ancho. Le puedo poner 80 porque es mucho, me parece, para unas cuantas cifras. Entonces, 80 de ancho. Pero el nombre, si voy al nombre, por ejemplo, el campo nombre, que es su name, nom, y si quiero que cambie su ancho, el ancho podría ser unos 300 porque quiero escribir un nombre largo. Y la edad un poquito menos, el ancho era 100, puedo decir de 50. Entonces aceptamos y fíjate, ya ha cambiado el ancho de cada una de las columnas, ¿es verdad? Entonces venimos acá y decimos columns y podemos seguir trabajando. En el carnet, por ejemplo, tenemos la propiedad de edad, los datos, el diseño, etcétera, ¿no? A ver, el ancho mínimo, a ver qué más podemos modificar. Por ahora creo que solamente es eso. A ver, veamos si hay otro aspecto que podríamos modificar. No, simplemente eso, ¿ya? Default Cell Style. ¿Qué es el Default Cell Style? Son los estilos de las celdas por defecto. El estilo de las celdas por defecto. Y es un tipo conjunto. Entonces hacemos clic en los tres botoncitos y ahí podemos nosotros cambiar la apariencia, ¿ya? Lo que nosotros conocemos como back color, el font, el fore color, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el back color, yo hago clic y puedo decir la apariencia que sea y despliego acá, ¿no? Muy bien, ¿qué color quieres? Yo digo, quiero un azul oscuro, y el fore color, entonces vengo acá, hago clic, despliego y digo blanco o amarillo, amarillo pondré, listo, ¿no? Entonces de esa manera yo puedo cambiar el font, entonces hago clic acá y puedo cambiar el tipo de fuente. Pero a mí no me interesa mucho cambiar el tipo de fuente, puedo ponerle en negrilla lo máximo, no hay que cambiar mucho el tipo de fuente en cabeceras, porque tiene que mostrar información seria, ¿no? No es una información de adorno, entonces no hay que utilizar mucho colorido, ¿de acuerdo? Pero estas propiedades que estoy cambiando acá solo se aplican al carnet de identidad. A ver, veamos, aceptar, decimos sí aceptar. Y miren cómo se va a ver ahora la columna del carnet. Entonces hacemos clic en iniciar y la columna del carnet, perdón, ahora sí vamos a tener problemas. Voy a cambiar así en la colección, voy a cambiar su read only a false, que se vuelve a escribir para que ustedes vean el efecto, ¿ya? Venimos acá y vengo acá y ahí está, con amarillo y en negrillas tiene que escribir, ¿no? Ahí está. El nombre, ahí está, digamos la edad, etcétera, ¿no? Ya escribo otro nombre, otra edad, escribo acá otro carnet, otro nombre, otra edad. ¿De acuerdo? Muy bien. Es así entonces como se maneja el Data Grid View. Podemos nosotros modificar cada uno de estos valores por columnas, podemos dar un color diferente. Por ejemplo, al nombre le vamos a poner otro color. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos siempre a la colección de columnas. Y en la colección de columnas marcamos el nombre y nos vamos al cell Default Cell Style, ¿no? Entonces, por defecto, el back color va a ser amarillo. Entonces despliego acá y digo va a ser un amarillo bajito. Ahí está. El fore color van a ser letras, a ver, ¿qué letras pueden ser? Podemos colocar, si es amarillito, unas letras lilas. Aquí está, color lila, ¿no? Luego el font solamente lo vuelvo negrilla. A ver, cambiaremos el tipo de lente también. Ahí está, negrilla, pero que sea tipo Arial. A ver dónde está el Arial. Acá abajo está el Arial. A ver, vamos a elegir un Arial Black, pero no está el Arial Black, solamente Arial. Muy bien, ahí está. Y puedo poner recién ahí semicomprimida. Aceptamos, aceptamos, aceptamos y ahí está. Vamos a hacer coser y el carnet se ingresa normal y hemos visto.
pero el nombre tiene que salir con ese tipo de letra en negrilla y con ese fondo. Entonces venimos acá y empezamos a colocar el nombre. Miren, ese tipo de letra está apareciendo. ¿No es verdad? Son letras lilas oscuras, no están viendo seguramente, parece negro, pero no. Son lilas oscuras, ¿por qué? Porque yo he determinado que tiene que ser de esa manera. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora, a nivel de Data Grid View general, podemos establecer también ciertas propiedades. Cuando tú marcas todo el Data Grid View, tú puedes manipular todo lo que contiene el Data Grid View. Si te vas a la propiedad columns solamente, acá puedes cambiar columna por columna. Pero si quieres que todo un efecto sea sobre todo el Data Grid View, entonces acá puedes hacer. Por ejemplo, mira, digamos, el carnet se puede ingresar, ahí está, ¿no? Un carnet. El nombre también se puede ingresar, ahí está el nombre. La edad se puede ingresar, ahí está una edad. Por ejemplo, ¿no es verdad? Ya. Fíjate que cuando hago clic abajo e ingreso un nuevo carnet, automáticamente se genera otra fila para seguir ingresando, ¿no? Y vengo acá y sigo ingresando, mira, otra fila se genera. Entonces yo quisiera que, uno, no se permita escribir, porque esto tiene que ser para mostrar información. Por decir, la lista de alumnos que han aprobado o reprobado. Imagínate si el estudiante pudiera entrar con esto y él tenía un 34 y dice, no, lo voy a cambiar a un 78. ¿Ves? Qué fácil es cambiar. Entonces no estaría permitido que se modifiquen los datos, solamente sería para lectura. Pero si yo quiero hacer eso, entonces cada uno de los campos, ustedes ya saben que en la propiedad columns, columna por columna, se puede poner ese atributo de read only, que significa solo lectura. Pero si tú marcas todo el Data Grid View, también existe esa propiedad. Mira, aquí está read only. Pero este read only, ya, se aplica a todito el Data Grid View. Entonces, tú le pones read only, ahorita está en false, significa no está solo lectura. Entonces, doble clic, 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 y está true. Ahora está en true, entonces quiere decir read only, sí, solo lectura, sí. Entonces, cuando ejecutas, ninguna de estos, mira, ni haciendo clic, ni queriendo escribir, están escuchando lo que tecleo, ¿no? No va a poder, ¿qué? Escribir, ¿no? Eso es una manera de ingresar, ¿no? Digamos, de proteger, perdón, la información dentro del Data Grid View, ¿ya? Muy bien, luego, fíjate bien que cuando yo hago esto, a ver, marco uno, fíjate que cuando hago clic, solo se marca la celda donde hago clic, ¿no? Entonces, existe la posibilidad también que cuando yo marque una fila, se marque toda la fila, no solamente se marque la celda donde estoy trabajando, ¿no? Generalmente cuando tú estás trabajando en una empresa, un banco, lo que sea, aparece la lista de clientes donde están haciendo transacciones, tú estás de cajero. Entonces, cuando hagas clic en una fila, toda la fila tiene que marcarse para poder obtener la información de esa fila. Entonces, para ello también existen acá las propiedades. Por ejemplo, el Selection Mode, no te olvides. El Selection Mode te dice cómo es el modo de selección. ¿Qué es selección? Cuando haces un clic, estás seleccionando, ¿no? A ver, mira. Esto es el Selection Mode. Clic, ¿cómo seleccionas? Una celda a la vez. Clic, la edad. Clic, el nombre. Clic, el carnet. Clic, el nombre. Clic, el carnet. Clic, la edad. Es decir, tú haces clic y el modo de selección está en la celda que estás manejando nomás. Yo no quiero en la celda nomás. Quiero toda la fila. Toda la fila. ¿Cómo se dice fila? En inglés se dice row. Entonces voy a marcar acá y voy a ir a la propiedad Selection Mode. Selection Mode. Y aquí tenemos diferentes tipos de selección. En este momento dice Cell Select, Full Row Select, Full Column Select, Row Header Select y Column Header Select. Diferentes maneras de seleccionar los datos o información de filas o columnas dentro de un Data Grid View. Entonces, el que me interesa a mí es este Full Row Select. Significa seleccionar, select es seleccionar, row es la fila y full es completo.
es decir, seleccionar la fila completa. En ese modo estoy poniendo Selection Mode Full Row Select. Entonces, cuando yo pongo esto, significa, fíjate bien, que cuando yo esté en ejecución este Data Grid View, mira, se marca toda la fila. No se marca una nomás, se marcan varias filas. ¿De acuerdo? Es decir, en varias filas se puede marcar un registro completo a la vez. Todito, completito, toda una fila. ¿Ya? Entonces, de esa manera se puede trabajar, ¿no? Se puede cambiar valores y demás. Ahora, a medida que vamos escribiendo, vamos a ir incrementando el número de filas o el número de columnas, ¿no? Pero eso es una propiedad interna que suele tener el programa del Data Grid View para que podamos nosotros determinar el número de columnas. Normalmente cuando entramos a columnas, entramos acá a agregar cuántas columnas va a tener, ¿ya? Pero también podemos hacer esto, fíjense bien, a ver, acá está. Cell Border Style, Clip, Column Header Borders, acá voy. Column Headers visible, dice. Está diciendo, va a ser visible las cabeceras de las columnas. ¿Y quiénes son las cabeceras de las columnas? El CI, el nombre y la edad. Entonces está en true, está diciendo sí, va a ser visible las cabeceras de la columna. Column headers visible, true. Entonces está diciendo que sí, que se va a poder ver. Pero ¿qué pasa si yo pongo en false? Mira, han desaparecido las cabeceras. Eso es cuando tú quieres mostrar información directa sin necesidad de que el usuario se entere cómo se llaman las columnas. Solamente la información necesaria. Entonces, a veces conviene ocultar las cabeceras y a veces conviene que esté, en vez de false, true y se pueda visualizar. ¿Listo? Ya, ¿qué más? A ver, columns, a ver, alguno que me esté olvidando. El grid color. El grid color es este espacio en plomo que está. Los datos están viendo que no siempre ocupan todo el Data Grid View. Tendría que hacer esto, mira. Achicar para que se vea justito. Ahí está, así se ve justito, ¿no? Pero a veces los datos cambian de longitud y esto se vuelve más ancho, entonces como que se distorsiona. Y en esa distorsión suele crearse este espacio donde, que es el fondo en realidad del Data Grid View sobre el cual se van a mostrar los datos. Eso se cambia con Grid Color, ¿no? El Grid Color. Entonces vengo acá, está en este momento en ese color, fíjense, medio celeste, medio oscurito. Entonces tú puedes abrir esto, ir a colores del sistema, colores de la web o colores personalizados y cambiar. Por ejemplo, si yo quiero que sea un celestito y ahí voy a cambiar el celeste. Perdón, el Grid Color, lo siento, me estoy confundiendo con el color de fondo, ¿no? El grid es el color de las líneas del grid color, ¿no? Ya. A ver, vamos a poner acá está, el background color después, ¿no? Background color, entonces vienes acá y le vamos a poner un celestito y ahí está. Miren, celestito se ha vuelto. Entonces, cuando tú haces coser, ese celeste es el que predomina como fondo del Data Grid View para que no se vea muy feo cuando exista ausencia de espacio, ¿no? Eso puedes hacer del mismo color del formulario también para que se vea una buena combinación. Pero todo eso es gráfico, es detalle de presentación y eso se puede cambiar. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más podemos cambiar acá? El border style, a ver, algo que nos interese. Esto. Dice así. Allow, como se escribe, pero allow significa permite. Allow significa permite. Entonces está diciendo permite drop, significa arrastrar, está en false, no permite. Permite adicionar filas, sí permite, está en true. Permite eliminar filas, true, sí permite. Permite ordenar las columnas, no permite. Permite cambiar el ancho de las columnas, permite. Permite cambiar el alto de las filas, permite, está en true, ¿no? Entonces, todos estos permites, vamos a ver cómo funcionan. Por ejemplo,
¿Permite adicionar filas? Sí, dice. Entonces yo vengo acá, le voy a quitar primero la propiedad de read only a true para hacer la prueba, ¿listo? Read only a true está en false. Ahora sí puedo escribir. Ustedes han visto que cuando yo escribo algo, por decir un carnet, miren, se agrega automáticamente otra fila para que yo la pueda escribir. Escribo el nombre, escribo la edad, entonces ya tengo otra fila automática. Y cuando escribo, miren, en la segunda fila, un carnet, apenas escribo un número, ya se crea otra fila para que ya esté listo para esperar una nueva información. ¿No es verdad? Ya. Pero yo no quiero que suceda eso. Yo quiero que nadie pueda agregar ni un registro más. No se puede agregar. Entonces, el permite tenemos que ir a verificar. ¿Ya? ¿Qué permites? Dice, ¿permite adicionar filas? Sí, dice así. Por eso se agrega cuando estoy escribiendo. Entonces, si le pongo false, ¿qué significa? Que no se permiten agregar filas, ¿no? Entonces, cuando iniciamos acá, por ejemplo, ya no se permiten agregar filas. Esa fila estaba para que yo lo escriba manualmente, pero ahora está prohibido. Pero, Inge, si está prohibido, ¿cómo vamos a agregar filas? Ah, hay dos maneras. Uno es a través de código y otro es a través de la relación directa con una base de datos, ¿ya? Generalmente los datos no se meten así como yo he escrito, ¿no? Habíamos visto que cuando el permite filas estaba en true, ¿no? Ahí está. Entonces yo podía tranquilamente agregar valores. Decía sí, ¿no? Me permitía ingresar aquí valores, agregar filas, pero eso no es correcto, no es correcto, ¿ya? Entonces la manera más correcta es que estos datos vengan de una tabla, de una base de datos, o vengan escritos o insertados manualmente, ¿de acuerdo? Ya. ¿Cómo es eso? No te entiendo. Muy bien, vamos a hacer, pues, marcamos esto y ya está. Vamos a hacer el permite delete, no va a permitir, ordenar columnas, está en false ahorita, ¿ya? Fíjate bien. Cuando yo hago clic en esta columna, tiene que ver la posibilidad de que yo ordene o no. Al hacer clic solamente acá, hago clic y tiene que ver la posibilidad de ordenarse. ¿Listo? Ya, es decir, toda la columna. Es como en el Excel, ¿no ve? Ordenas por el nombre, ordenas por un determinado campo, columna. Entonces dice, permite ordenar columnas falsos. Pero si tú pones true, entonces desde este momento, cuando hagas clic en la cabecera, vas a poder ordenar automáticamente por cualquiera de las columnas que en ese momento están siendo formadas por el Data Grid View. ¿Ya? Muy bien, esos son los permites entonces. Permite cambiar el tamaño de las columnas, permite, dice. ¿Cómo es eso? No te entiendo. A pesar de que yo en el columns, en el diseñador, he puesto anchos fijos, por ejemplo, este era de 80 píxeles, esto es de 300 y esto era de 50. A pesar de haber puesto anchos para que se vea la información bien, dice ese permite, quiere decir que agarras esto y mira el carnet puedes cambiar, el nombre puedes cambiar, la edad puedes cambiar a tu gusto, es decir, puedes cambiar el ancho de las columnas, pero no está bien trabajar así, por esa razón existe esa opción. Entonces permite resize columnas, false le pongo. Ahora vengo acá, iniciar, y ahora fíjate, mi cursor ya no cambia, mira, cuando llega a esa línea ya no cambia de figurita como para poder recorrer esta columna y cambiar el ancho, no se puede. De la misma manera, se puede cambiar el alto de las filas, ¿no? Pero aquí dice, ¿permite cambiar el tamaño de las filas? Sí, dice, ahorita está en permite, es decir, yo puedo volverlo más ancho cada fila, ¿no? Puedo agarrar esto y miren, así puedo volver esta fila. Pero imagínate, si los datos solo son letras simples, entonces, ¿para qué voy a estar agrandando, no? Entonces, mientras yo voy a servirme un cafecito, algún compañero mío en el trabajo puede hacerme la broma, agarrar así y cambiarlo, ¿no? A su gusto, miren, así. Y se escapa, yo vengo acá, ¿y qué ha pasado con mis datos? ¿Quién me lo ha hecho, no? Entonces, yo no quiero que a nadie absolutamente pueda modificar. Entonces, para eso permite resize source y digo false también, no se puede hacer resize. Entonces, vengo a iniciar y fíjate que el cursor, cuando viene a ese borde, ya no cambia de forma. ¿Por qué? Porque ya no hay posibilidad de hacer más alta la fila del Data Grid View. ¿Ya?
Entonces hemos visto algunas propiedades que se permite y no se permite. Y luego también hemos visto cómo se puede colocar color de fondo, se puede cambiar el tipo de letra, ¿no? Se puede cambiar lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Hemos puesto al read only, luego, a ver, ¿qué más? Algo que me esté olvidando acá. No, el visible era true, eso es para todo el objeto por si acaso, ¿no? Por ahora creo que no hay más. El select mode es el primero que hemos visto. Muy bien. Ahora el asunto es que estos data grid views generalmente se trabajan con código, no se trabaja así con esta ventana de propiedades y generalmente se trabaja con código. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo es eso de se trabaja con código? Es decir, tiene que haber alguien que realiza una acción que produce justamente todo el diseño del Data Grid View. No te entiendo, Inge. Voy a borrar este Data Grid View y voy a insertar otro nuevito, sin propiedades. Hago clic a un costado y lo agrando. Muy bien. Ahora voy a poner un botón en la parte de arriba para que ustedes vean que tiene que estar programado para que realice algún cambio. Entonces, en este botón vamos a poner en su texto modificar Data Grid View. Y esto es lo que tienen que aprender ahora. Esto es lo más importante. Lo que hemos visto son cosas, pero un poquito superficiales, ¿ya? Que se deben manejar en el administrador de propiedades, por ejemplo. Pero en realidad toda la información que se muestra en un Data Grid View tiene que estar programado con líneas de código. Muy bien, les voy a enseñar las líneas de código o los códigos más conocidos, ¿de acuerdo? Bueno, el primero dice, al hacer clic en este botón, ¿qué va a suceder con este Data Grid View? Bueno, podemos empezar cambiándole el fondo, ¿qué les parece? ¿Cómo se cambia el fondo a un objeto? El objeto en este caso se llama Data Grid View 1, punto, y la propiedad que cambia el color es background color. Ponemos igual y ponemos ahí color, punto, y el color que tú quieras, ¿no? Por decir aquamarine, es un celestito medio brillante creo, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando yo haga clic, se va a cambiar el color de fondo a aquamarine. A ver, veamos si funciona o no. Hacemos clic en este botón y se cambió a aquamarine, ¿no? Ahí está, aquamarine. ¿De acuerdo? Entonces, es así. En algún lugar tiene que estar programado. En algún lugar tiene que estar programada la acción. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. ¿Qué más? Fíjate bien. Ahora, el Data Grid View, tal como está, no tiene filas, no tiene columnas. ¿Cómo con código se puede determinar el número de filas y el número de columnas? Se pone así. Todo empieza con Data Grid View porque es a ese objeto al cual queremos modificarle ciertas propiedades. Para decir cuántas columnas va a tener mi Data Grid View, se escribe en la propiedad column count. Column count. Este column count no está acá donde está mi ratón ahorita señalando, no está en las propiedades. Es decir, el column count lo que hace es determinar el número de columnas que va a tener un Data Grid View, ¿no? Entonces, eso no está en las propiedades. Si nosotros vamos así, marcamos el Data Grid View, busco column count, mira, column count. No hay column count, ¿no? Eso es porque el número de columnas se puede predeterminar con código, no desde la ventana de propiedades. Entonces pones igual y ahí el número, digamos 4, nada más. Estás diciendo que al hacer clic en el botón, primero el fondo se cambia a este aquamarine y además que se determinen 4 columnas, ¿no? A ver, veamos, hacemos clic y fíjate, han aparecido 4 columnas, 1, 2, 3, 4 columnas, ¿ya? Entonces eso determina. Ahora, también se puede determinar cuántas filas. Entonces, para cambiar las filas, nuevamente Data Grid View 1
y se pone row count, porque row y column son las dos cosas opuestas. Column es las columnas y row son las filas. Entonces tiene también su row count, ¿ya? Aquí está row count, y el row count, por decir 5, le pones, significa que estás creando un Data Grid View con fondo aquamarine, con 4 columnas y 5 filas, todas vacías, pero ya está armado. Entonces haces iniciar, haces clic y mira, ya se ha creado un Data Grid View con 4 columnas, 1, 2, 3, 4, y con 5 filas, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora, atendeme bien. Estas columnas se llaman columns en inglés. Columns, no columnas, sino columns sin la A. Entonces, este es el columns 0. Ya sabemos que en C# todo lo que es conjunto siempre empieza con 0 a numerarse, nunca es 1, no es la columna 1, la columna 2, no es así, la fila 1, fila 2, no. Siempre el primer elemento de una lista en C# siempre empieza con 0, significa que esta primera columna es la columna 0. Este es la columns 1, este es el columns 2 y este es el columns 3, ¿se entiende? Y este que estás marcando, toda esta fila, es el rows. Aquí tengo un rows, otros rows, ¿no? Y este es el row 0, este es el rows 1, este es el rows 2, rows 3. Esto no es una fila, estos son cabeceras. Cabeceras en inglés se dice headers, ¿ya? Entonces, estos headers tienen su texto aquí, tienen su texto. Entonces, ¿cómo puedo poner texto en las cabeceras con código? Fácil, se hace así. Mira, aquí voy a poner a ver lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, fondo del Data Grid View, ¿ya? Fondo nomás vamos a poner, listo. Tú sabes que es todo sobre el Data Grid View. Esto que es, determina número de filas y columnas, ¿no? Aunque al revés hicimos primero las columnas. Ahora lo que vamos a hacer es colocar textos a las cabeceras, ¿listo? Las cabeceras se llaman header y su texto se llama text, ¿no? Texto de cabecera, así más o menos sería. Entonces, las columnas hemos dicho, las columnas se llaman así, columns, tal como estás viendo, columns, así se escribe, y entre corchetes se pone el número de la columna. Column 0 es la primera columna, luego tendríamos el columns 1, ¿no? El columns 1, y así sucesivamente. Cada columna tiene un índice. La primera columna siempre va a ser 0. Si las cabeceras son header text y las columnas son estas, column 0, yo quiero cambiar acá, exactamente, fíjate acá, exactamente acá, donde está mi ratón, encima de este celeste, aquí arribita, eso es la cabecera de esta columna. Esto de aquí arriba es la cabecera de esta columna. Esto es la cabecera de esta columna, ¿no? Y sabemos que las cabeceras deben tener textos que determinen el contenido de la cabecera. Por ejemplo, si aquí tengo carnets de identidad, acá arriba tendrá que decir CI. Si aquí tengo nombres con los apellidos, arriba tendrá que decir nombre y apellido. Si estos son teléfonos, entonces teléfono tengo que poner. Si aquí es la edad, entonces edad. ¿Cómo se ponen las cabeceras? A las columnas correspondientes. La primera columna es 0. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ir acá y vamos a aprender a colocar. Entonces pone Data Grid View 1, punto, ¿de qué columna? ¿A qué columna queremos poner su texto? Entonces ponemos columns, ahí está, mira, se escribe columns y colocamos el número de columna, en este caso 0. Cuando digo column 0 me estoy refiriendo a la primera columna. Y ahí es donde aparece esta palabrita que es header text, mira. Ahí está, aparece ya, header text. Significa texto de cabecera de la primera columna del Data Grid View 1. Así hay que leer, ¿ya? ¿Cómo hay que leer?
texto de la cabecera de la columna, de la primera columna, columna 0, del DataGrid View 1. Muy bien. ¿Qué texto le vamos a poner? Entonces ponemos igual y entre comillas. Es como poner a un text box un valor, una palabra, digamos, ¿no? Aprobó, se aprobó. Acá quiero que aparezca, por ejemplo, CI, punto y coma. Nada más, miren. Estoy diciendo primero que pinte de aquamarín todito el DataGrid View, su background color. Luego estoy diciendo que determine 4 columnas. Luego que haga aparecer 5 filas. Y luego que coloque en la primera cabecera de la primera columna, que es columna 0, en su cabecerita que ponga CI. Entonces el botón va a hacer todo eso. Entonces venimos acá, hacemos clic y hace todo lo que le hemos indicado. ¿No ve? Primero pone el fondo celeste, luego determina 4 columnas por 5 filas y en la última, en la primera columna, ¿no? Está poniendo como cabecera la palabra CI, ahí está, CI en el texto de la cabecera de la primera columna. Pero dije, ¿y si quiero colocar las 8 columnas? Bueno, lo único que tienes que hacer es esto, vamos a copiar. ¿Y cuántas columnas son? 4, pues. Bueno, entonces 4 veces copiamos. Ahí está. Entonces esta va a ser 1, esta va a ser 2, esta va a ser 2, esta va a ser 3, ¿no? Y aquí vamos a poner, en la segunda columna va a decir nombre, en la tercera columna va a decir, no sé, edad, y en la tercera o en la cuarta columna va a decir, digamos, sexo, de qué sexo es la persona. Entonces, a cada una de las cabeceras de las diferentes columnas estoy colocando. Cuando haga clic en este botón, mira, hago clic y ahí está. Ha puesto las cabeceras que le he indicado. ¿Te fijas? Mira, CI al column 0, que es esto. Nombre al texto de la cabecera de columns 1, que es esto. Edad a esta otra columna y sexo a esa otra columna. ¿Se entiende? Pero en estas columnas, miren, se puede escribir todavía. ¿No ve? Se puede escribir. Entonces, hay 2 maneras de proteger esa información. ¿2 maneras? Sí, 2 maneras. ¿Cuáles son? Agarras el DataGrid View y te vas a Select, ¿dónde está? El Select Mode, el que hemos trabajado hace rato, ¿no? El Selection Mode, acá está, Selection Mode, y lo cambias a ¿qué? A Full Row Select, seleccionar fila completa. Listo, ya está solucionado. Ahora es imposible escribir, ¿ya? Mira, hago clic acá, ay, perdón, está volviendo a escribir, ¿no? Ay, no, la selección no se ha cambiado, no la lectura, lo siento. A ver, vayamos acá. La lectura es Zidonly, ¿dónde está Zidonly? Aquí está True, ahora sí, perdón. Muy bien, vayamos acá, otra vez, listo, modificamos acá. ¿Ve? No se puede escribir ya y además se selecciona toda la fila cuando haces clic, no importa si hago acá, la cosa es que donde hago clic, toda esa fila donde hago clic empieza a marcarse. ¿Listo? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que cuando cose, por ejemplo, hemos visto que todas las columnas son del mismo ancho. ¿Cómo se modifica el ancho? Se puede modificar aquí arrastrando, pero no va a estar arrastrando el usuario cada vez que entre al programa, porque mira, cuando termine y haga coser mañana, digamos, otra vez del mismo ancho, ¿no? Entonces, no, cuando cose el programa ya tiene que determinarse el ancho de cada columna. Entonces, ¿cómo se determina? Hacemos doble clic y ahora vamos a poner como mensajito ancho de las columnas. Ancho de las columnas. ¿Listo? ¿Cómo se coloca? Primero hacemos mención al objeto. ¿De qué objeto estamos hablando? Del DataGrid View 1. ¿A qué queremos afectar? A sus columnas. Entonces ponemos columns. ¿A qué columna quieres afectar? Entonces pones entre corchetes a la primera columna, 0. Punto. Y luego ahí existe la propiedad width. Ahí está, width. Width significa ancho. Entonces está diciendo cuál va a ser el ancho de la primera columna del DataGrid View 1. En la primera columna es el carnet. Entonces voy a poner, no entre comillas, porque es un número, unos 80 de ancho. No pongas nada más, solo 80. Entonces vengo acá y cuando hago clic, mira, el carnet ya es más estrecho que el nombre. Es más estrecho que el nombre. Ahora el nombre es lo que tengo que ampliar. Entonces lo único que hago es esto. Copio
control B, control B, control B, y afecto a cada una de las columnas, a la columna segunda, a la tercera columna y a la cuarta columna. El ancho, 80 para el carnet. Para el nombre pongo unos 200 habíamos puesto. Luego para la edad unos 50 y para el sexo unos 80. A ver, veamos si se modifica al momento de coser el programa. Ahora haz clic y ahí está, mira, fijo, ¿no es verdad? Entonces alguien que trabaja mira la información, etcétera, cierra y mañana hace coser otra vez, entra al formulario y el formulario no ha cambiado en cuanto al ancho de sus columnas. Ahora lo que vamos a hacer es cómo vamos a insertar valores aquí. ¿Cómo se insertan en un Data Grid View valores? Ya, entenderemos primero. Fíjate bien, por favor. Tengo 1, 2, 3, 4 columnas. ¿Ya? 1, 2, 3, 4 columnas. Esta columna, cada una de estas cajitas que ves se llaman celdas. Esta es la primera celda de esta fila, esta es la segunda celda de esa fila, esta es la tercera celda de esa fila y esta es la cuarta celda de esa fila. Entonces debo entender que la fila también tiene un número. Toda esta fila es la fila 0. Esta es la fila 1. Esto es la fila 2. Esto es la fila 3. Y eso es la fila 4. Pero son 5. Sí, pero date cuenta, se está numerando desde el 0. Ah, ya. Del 0 al 4 cumple, pues son 5 filas. Entonces, si esta es la fila 0, esta será su primera celda. Entonces, como celda, se llaman cells, que se utiliza también en el Excel. Esta celda va a ser la celda 0. Fíjate bien lo que está hablando. Este es el row 0, la fila 0. Pero dentro de esta fila 0 existe la celda 0, la celda 1, la celda 2 y la celda 3. ¿Listo? Ya. Entonces, ¿cómo puedo cambiar el nombre acá? Un valor acá, poner un carnet con código. ¿Cómo se puede cambiar? Claro, ¿cómo se puede asignar? Pero tienes que recordar a quién quieres cambiar. Primero, aquí es rows. Este es el 0, 1, 2, 3. Si quiero aquí, tiene que ser entonces el row 0. ¿No ve? El row 0. ¿Y en qué celda? Esta es la celda 0, 1, 2 y 3. Entonces, en la celda 0. Y ahí hay que poner un valor. No sé si será cadena, un nombre, etc. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo se hace eso? Entonces, vamos a agregar otro mensaje que diga colocando valores a las celdas. ¿Listo? Y las celdas se escriben cells, ¿no? Y las filas se dicen rows, así, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora fíjate bien, vamos a poner un carnet de identidad. Entonces ponemos, ¿dónde vamos a poner el carnet? En el Data Grid View 1, muy bien. ¿En qué fila quieres poner? Entonces pones rows, ahí está, mira, y entre corchetes pones el rows. El 0 es la primera fila, el row 0 es la primera fila. Punto. Dentro de esa fila, ¿a qué celda? Aquí está cells. Y entre corchetes pones cuál celda. En este caso es la celda 0. Estamos hablando de fila 0, celda 0. Fila 0, celda 0. Y ahí, punto. ¿Qué cosa quieres hacer? Quiero asignar un value. Ahí está, mira. Un value. Ese value tiene que ser siempre cadena. No se puede poner número, tiene que ser cadena. Pero si quiero poner números, esos números tienes que volverlo a tu string, a cadena, y va a meter nomás. Ya. Muy bien. Entonces, entre comillas, voy a poner un carnet. Ahí está, me he inventado un carnet. ¿Listo? Entonces, cuando haga clic en el botón, primero le pone celeste, luego define cuántas filas y columnas va a tener el Data Grid View, luego pone las cabeceras, los textos a las cabeceras, luego cambia rapidito el ancho y pone en la primera celda, que es de la fila 0 y la celda 0, coloca este valor. Hagamos clic y cuando haga iniciar, eso es lo que tiene que suceder. Y ahí está. Así se coloca el carnet. Así se coloca un carnet. ¿Listo? Ya. Ahora, si quieres poner el nombre, entonces puedes copiar esto para ahorrarte un poquito de tiempo. Ya, ahí está.
Y en la misma fila, pero en la siguiente celda, que sería Sales 1, ahí tiene que ir un nombre. Entonces pones ahí Alberto Ledesma. Listo, ahí está. Alberto Ledesma. Entonces ya estoy poniendo dos valores, uno a la primera celda de la fila 0 y el otro a la segunda celda de la fila 0. Entonces vengo acá, ejecuto, hago clic en el botón y ya tengo en la primera rows, en el row 0, pero en la celda 0 el carnet y en la celda 1 el nombre de la persona. Vamos a completar entonces con más información, ¿ya? Están dándose cuenta. Entonces vengo acá, hago control B, control B. Ahora, row 0 significa que estamos en la primera fila, pero que tiene 4 celdas. Entonces, en la celda 0 hemos puesto carnet. En la celda 1, que es la segunda celda, ponemos un nombre. En la tercera celda tenemos que poner la edad, que es 62. Y ponemos un número, por decir 23 años. Y en la celda 3, que sería la cuarta celda, ponemos el sexo de la persona. En este caso, ponemos masculino. ¿Listo? Entonces acabamos de colocar toda una fila que es row 0, la primera fila, con valores, ¿de acuerdo? Hacemos clic y ahí está, todos los valores que hemos puesto. Aquí está el carnet, aquí está el nombre, aquí está la edad y aquí está el sexo de la persona. Ya, entonces Inge, hay 5 filas. ¿Y cómo puedo meter valores? Uy, eso es harto trabajo, pues tienes que hacer así. Mira, agarras control C. Y tienes que hacer control B. Ahí. Y control B. ¿No? Pero tienes que poner diferentes valores. Nada más. ¿No? Ahorita está haciendo 5 veces. Mira. Ahí está. Es la primera, segunda fila, para la tercera fila, para la cuarta fila y para la quinta fila. Entonces tengo que cambiar el rows. Esto es para la primera fila, row 0. Aquí pongo 1. ¿Para qué? Para la segunda fila, ¿no? Perdón, 1, 1. Esta es la segunda fila con 1. Esta es la tercera fila con 2. 2, 2 y 2. Esta es la cuarta fila con 3, 3, 3 y 3. ¿Listo? Y esta es la última fila, la quinta, que es con 4, porque estamos empezando desde 0, ¿no es verdad? Listo, ahí está. Entonces estoy poniendo los mismos valores, pero en las diferentes filas, para llenar ya todo el contenido. Y ahí está, miren, todito se ha llenado, como he dicho. La fila 0, la fila 1, la fila 2, la fila 3 y la fila 4, ¿no? Pero está con sub 0, sub 1, sub 2, sub 3 y sub 4, ahí está, hasta la 4, ¿no? Hasta el rows 4, ¿de acuerdo? Es así entonces como se colocan los diferentes valores, ¿no? Que nos permiten trabajar con este Data Grid. Ya, ahora vamos a aprender. Hay propiedades que no están dentro de la ventana de propiedades, es decir, miren, acá, en estas propiedades del formulario, acá cuando marcamos, aquí están las propiedades, pero hay algunas propiedades que no están aquí si no se usan en el código. Por ejemplo, todo Data Grid View tiene su cabecera de columnas. Estas son las cabeceras de columnas, donde dice CI, nombre, edad, sexo, eso es cabecera de columna. Pero también han visto que aquí hay un espacio donde hago clic y permite marcar todo. Eso se llaman cabeceras de filas. Cabeceras de filas. ¿Ya? Cabecera de fila, cabecera de columna. Entonces, para decir cabecera de columna, ya saben, cabecera se dice header. Header. Entonces sería column header. Column header. Todo esto es el column header. Todo esto, todo esto, donde está CI, nom, edad, sexo, todo es el column header, es decir, cabecera de columnas, column header. ¿Listo? Y todos estos espacios que son como, están en vacío, como celditas, donde se pone este simbolito, esas son cabeceras de fila, cabeceras de fila. ¿Cómo puedo hacer desaparecer esas cabeceras? Es fácil, mira. Digamos, acá, puedo hacer, no siempre se usa, ¿ya? Pero digamos, hacer desaparecer
las cabeceras de columna y de fila. Hacer aparecer o desaparecer tendría que decir, ¿no? Entonces se hace así. Se hace data grid view 1 punto y existe el column, ¿dónde está? Column header. ¿Dónde está el column header? Columna, vamos a escribir column header. Aquí está el column header. ¿Y dónde está? Visible. ¿Dónde está el column visible? Aquí está. Es una sola instrucción grande. ¿Ya? Está diciendo column headers visible. Va a ser visible las cabeceras de la columna y aquí es donde pones true o false. Vamos a poner true. Y también se hace con las filas. Entonces data grid view 1.rows, row nomás, row header visible, ¿ya? Header visible, a ver dónde está, perdón, row headers visible, ahí está, ¿ya? Headers visible, igual le pongo en true. No va a afectar en nada porque por defecto están los dos en true, mira, iniciar digo. Ya, aquí está, cuando genero y creo mi data grid view, aquí está la cabecera de columnas, el primerito, el column headers visible, sí, se va a ver las columnas de cabecera. El rows header visible, estas son las cabeceras de rows, de filas, ¿se va a ver? Sí, también le digo, pero ahora le digo no, primero el rows, el de las filas, no quiero, entonces le pongo false, entonces F5, y mira, hago clic, ya no está, mira, ha desaparecido el de las filas, el que marcaba las filas. Y ya puedo trabajar con los datos específicamente sin que estés robándome espacio esa columna. Ahora, si fuera necesario hacer desaparecer las columnas más, entonces a eso también le puedes poner false, ¿no? Y cuando ejecutes, fíjate bien, ya no va a haber ni cabecera de fila ni cabeceras de columna. Solamente los datos van a estar visibles para su visualización. Ya. Muy bien, entonces la siguiente clase, el día lunes, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a aprender a recuperar la información. Digamos, si fuéramos un cajero, nos ha salido estas cuentas de banco y tengo que preguntar, ¿usted es este cliente? Sí. Entonces hago doble clic y estos datos me tienen que transferir a una transacción, digamos, ¿no? Préstamo, no sé, algo, y puedo trabajar con eso, ¿ya? Entonces vamos a aprender eso la siguiente clase. ¿Está bien?